Vida y obra de Luis de Góngora. Córdoba, la patria de Séneca y Lucano, ve nacer en 1561 a Luis de Góngora, hijo de un prestigioso jurista de familia noble, aunque no gozase de una posición económica desahogada. El único familiar rico era su tío materno, racionero de la catedral y propietario de fincas, quien muy pronto decidió que el poeta, primogénito de la familia, fuese su heredero, para lo cual fue destinado a la carrera eclesiástica. El ambiente culto de su casa le permitió conocer desde muy joven a los grandes autores clásicos latinos: Virgilio, Ovidio, Horacio, Juvenal, y a los italianos más influyentes de su época: Petrarca, Ariosto, Bembo, Bernardo y Torcuato Tasso. Realiza los primeros estudios de gramática en su ciudad natal con el humanista Ambrosio de Morales, que enseguida se da cuenta de su talento. En 1576 se traslada a Salamanca para estudiar derecho, pero le atraen más los naipes, la caza y la vida alegre, entre amoríos y travesuras juveniles, las bellaquerías detrás de la puerta, que los libros, aunque muestra gran interés por las formas italianizantes, sonetos, canciones, de moda por entonces. Esa imagen juvenil de Góngora pocas veces se recuerda. El autor era muy poco aficionado a divulgar su biografía, y la situación de desaliento y amargura de sus últimos años, que le llevó a confesar, sobre todo en su epistolario, sus angustias, forjó una imagen retraída y severa que ha prevalecido sobre la del hombre festivo que también fue, pues incluso cuando en los escasos poemas que habla de sí mismo, lo hace riéndose de sus propias flaquezas. En 1581 vuelve a Córdoba con la intención de conseguir los beneficios que por herencia le correspondían en el cabildo de la catedral. Consigue el empleo de racionero en 1585 y con él la posibilidad de viajar por toda España, puesto que el cargo era representativo y su misión era estar presente en fiestas solemnes o defender los derechos en determinadas causas. El cargo le permitió conocer diferentes regiones: Galicia, Navarra, Andalucía, Castilla, alternar con nobles, eruditos y poetas y, sobre todo, observar para después criticar o elogiar lo contemplado. En sus versos están recogidas las impresiones de los diferentes paisajes y gentes conocidos en sus viajes. Su participación en certámenes poéticos le hizo famoso muy pronto, y a los 19 años ya había conseguido ver impreso un poema, una canción en elogio de la versión de Os Lusiadas, realizada por el sevillano Gómez de Tapia, y había escrito el conocido romance Hermana Amarica, un auténtico cuadro de la vida adolescente del momento, en donde el ambiente familiar y la picardía juvenil se entrelaza con el más minucioso costumbrismo. Sin embargo, y pese a haber recibido las órdenes religiosas, no renunció lo más mínimo a su vida anterior, y si bien es cierto que en la época los clérigos eran sobre todo humanistas y no tenían la respetabilidad religiosa que hoy pensaríamos asignarlos, su caso debió ser llamativo cuando tuvo que intervenir el obispo de Córdoba, Francisco Pacheco, para censurar su modo de vida. Fue en 1588 cuando le denunciaron por vivir como un mozo y andar de día y de noche en cosas ligeras, tratar representantes de comedias y escribir prosas profanas. Quizá para compensar y ofrecer méritos a este mismo obispo, Góngora colaboró en la empresa patriótica y católica de Felipe II, escribiendo, con motivo de la Armada Invencible, la canción Levanta, España, tu famosa diestra,
considerada en el siglo XIX como una verdadera oda nacional. A partir de este incidente, y aún sin abandonar estas costumbres, el poeta se mostró bastante más recatado en su comportamiento, aunque siguió escribiendo composiciones amorosas. La más bella niña, Corcilla temerosa, por las que ya se había ganado alguna que otra reprimienda eclesiástica, como la del padre Pineda contra el soneto en el que el poeta describió las partes de una dama, de pura honestidad, templo sagrado, calificado de loca exageración de profanos poetas que en boca de un sacerdote y junto con otras demasías se hace más intolerable. En otras composiciones, de tono burlesco, proclamaba su personal filosofía, entre hedonista y escéptica, ándeme yo caliente y ríase la gente, así como su desconfianza en las instituciones sociales, da bienes fortuna, y su oposición a las normas establecidas manda amor en su fatiga, al tiempo que manifestaba su profundo vitalismo, mientras por competir con tu cabello, el periodo de 1580 a 1616 fue el más tranquilo en su biografía y el más gratificante en todos los aspectos. Tenía su residencia en Córdoba, ciudad por la que siempre mostró un gran afecto y a la que dedicó un precioso soneto en donde recogió lo más selecto de su geografía y el ambiente, entre austero y melancólico, de su querida Flor de España. Disfrutaba de un trabajo agradable y bien remunerado que le permitía conocer las principales ciudades, era respetado en la sociedad y sus méritos literarios reconocidos por todos hasta el punto de que sus versos se incorporaron muy pronto y en gran cantidad a las flores de romances nuevos y a la antología poética más importante del siglo XVII, las flores de poetas ilustres, 1605, compiladas por el antequerano Pedro Espinosa, en donde puede estudiarse el cambio estético que se produce entre el Renacimiento y Barroco. En estos años alterna los viajes con la creación literaria, además de componer originales letrillas, canciones y sonetos. Góngora revoluciona el metro más popular de la lírica castellana, el romance. Hay que recordar la enorme popularidad que tuvo el romancero, o compilación de romances anónimos transmitidos de forma oral, que se cantaban y gustaban a todas las clases sociales, desde el rey Felipe II al pueblo más iletrado. A partir de este éxito, Góngora compuso otros romances personales, imitando las formas populares, pero introduciendo la singularidad de su arte, lo mismo para expresar el lirismo que la sátira o la burla. El primer contratiempo de este periodo tuvo lugar en 1605, cuando vino a Madrid, ciudad que ya le había decepcionado suficientemente, según el soneto de 1588, dedicado a la corte. La muerte de un sobrino suyo, en una pelea, y sus reiteradas peticiones ante los grandes, a quienes antes había alabado en sus versos, sin conseguir ver aplicada la justicia ni escuchado sus ruegos, le produjo una honda frustración plasmada en la composición dedicada a lo poco que hay que fiar de los favores de los príncipes castellanos, de 1609. Tampoco tuvo fortuna con el conde de Lemos, a quien deseaba acompañar a Nápoles, como miembro de su séquito, sin éxito. Esta nueva decepción se transformó en uno de los sonetos más agrios y sinceros del autor. El conde, mi señor, se fue a Nápoles, de 1610, en donde mostró no solo su oposición a la corte, sino la crítica a la Inquisición, el sentimiento de soledad que le embargaba, la melancolía por el paso del tiempo y su desconfianza hacia los nobles, que le confirmó en su negativa visión de la soledad. Tras una estancia breve
en la que conoció al famoso predicador Paravicino, de cuyos elaborados sermones se burló Calderón, y al Greco, cuya pintura elogió extraordinariamente en su famoso soneto Eligíaco, decidió abandonar Madrid, centro de pretensiones cortesanas, y volver a su huerta de Don Marcos, próxima a Córdoba, para recuperarse de las decepciones sufridas. En 1611, cumplidos los 50 años, repartió sus prebendas entre sus dos sobrinos y, aunque disminuyeron sus ingresos, aumentó su tiempo libre que dedicó a su obra. Son los años de mayor fecundidad creadora. Escribe la comedia Las firmezas de Isabela, 1610, El Polifemo, 1612, la comedia del doctor Carlino, 1613, que dejó incompleta, Las Soledades, 1613-14, y numerosas letrillas sacras, aparte de sonetos y romances. Pero fue sobre todo la originalidad del Polifemo y Las Soledades, que enseguida circularon manuscritas por la corte, lo que desconcertó en los círculos culturales. Pronto se habló de la nueva manera de escribir poesía, del ingenio y modernidad de su arte, sin ocultar el vicio de la oscuridad que encerraban sus versos. La crítica se dividió entre admiradores y detractores, y mientras para unos su originalidad representaba un cambio positivo que venía a realizar los proyectos lingüísticos propugnados por los teóricos acerca de la necesidad de una lengua culta diferente a la vulgar, para otros se trataba de una experimentación frívola y absurda. El enfrentamiento más agrio fue con Lope de Vega y sus partidarios, que temían ver eclipsado al genio de la naturalidad. Circularon muchas cartas y alusiones anónimas entre unos y otros durante varios años, hasta que se hicieron públicas en 1621. En ese año, Góngora ya estaba en Madrid, alentado por sus amigos y seguidores. Pese a las desagradables experiencias cortesanas, en 1617 decidió cambiar definitivamente la vida tranquila de su ciudad natal por la babilónica capital, convirtiéndose de nuevo en uno de los tantos pretendientes que buscaban el favor de los nobles. Para conseguir el cargo que le ofrecían sus amigos de capellán del rey, tiene que ordenarse sacerdote, y así lo hace ese mismo año. Logra el favor de Rodrigo Calderón, protegido del duque de Lerma, a quien dedica un panegírico alabando la paz conseguida durante su valimiento, y entabla gran amistad con el conde Villamediana. Pero la mala fortuna con los poderosos se le presenta una vez más. Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, cayó pronto en desgracia debido a su rápido encumbramiento y, tras la muerte de Felipe III, 1621, fue condenado a muerte, degollado, después de permanecer varios años en la cárcel acusado de robos, crímenes y hechicerías. El conde de Villamediana fue asesinado y tuvo que volver otra vez con el conde de Lemos, quien enseguida perdió el favor real y murió en 1622, quedándose en Madrid desamparado y con una ya muy menguada economía que se iba estrechando cada vez más. Esa nueva cadena de desgracias le sume en una honda desesperación, manifiesta en sus cartas y en los sonetos morales que se multiplican en los últimos años. Sin embargo, a medida que el sufrimiento íntimo se hace más intenso, su fama cobra más fuerza. Los poetas celebran su gloria y los pintores y escultores inmortalizan su figura. Velázquez lo retrata en 1622 y otro pintor, de origen flamenco aunque anónimo, pinta su retrato, hoy perdido, pero del que se conserva el famoso grabado que antecede a las obras coleccionadas por Antonio Chacón a la muerte del poeta. Mientras tanto, escribe a Cristóbal de Heredia en 1622. En materia de mis alimentos,
he padecido todo este tiempo 1000 necesidades y abierto la puerta a muchos inconvenientes, pensando remediarme, y soy tan desgraciado que me han salido todos tan fuera del intento que es lástima tratar de ellos. Las deudas crecen, los acreedores le acosan y, un año después, se dirige al mismo destinatario suplicando su ayuda. Socórrame, que está mi coche que es vergüenza, y no pueden aparecer los caballos con aquellas guarniciones que usted me vio, ni tengo que comer, porque cuando viene un socorro lo debo, y basta la fatiga del espíritu sin lastimar la carne tanto. Sobre la vigilia, el ayuno matará a los muertos. La humillación que debió sufrir Góngora en una ciudad como Madrid, que vivía y juzgaba por apariencias, y en donde en muy poco se consideraba quien no tenía o no sabía mostrar lo que tenía, solo puede compararse a la tortura moral que tuvo que padecer, siendo a la vez elogiado por su ingenio y despreciado por su estado. La pensión que tantas veces le había prometido el conde duque de Olivares nunca llegaba, y en 1623 el deseo de volver a Córdoba le obsesionaba, aunque no se atrevía a hacerlo por no sentirse más deshonrado. Al mismo tiempo el hambre, el frío y la situación de completa miseria le hacía insostenible la vida. No quiero andar ya más tiempo como necesitado, ni calzarme para defensa del lodo borceguíes. Basta la descomodidad, sin poder encender en mi chimenea una pequeña astilla de leña. Sus reflexiones, vertidas en soneto, sobre la vanidad de las ambiciones, el engaño de la vida, la angustia del tiempo y la proximidad de la muerte, constituyen un auténtico poemario de dolor y pesimismo. La desgracia se precipita en 1625. Le echan de la casa en que vive por no poder pagar. Tiene que vender sus enseres para comer, y aunque llega a comprar sus propios poemas para corregirlos y publicarlos, no puede hacerlo, porque dos nobles se disputan la dedicatoria, y uno de ellos es el conde duque de Olivares, en quien todavía confía. En 1626 sufre un ataque cerebral y, tras una ligera mejoría, vuelve a Córdoba, en donde muere en mayo de 1627. Acerca de su personalidad poco sabemos, ya que las opiniones conservadas son totalmente opuestas, según procedan de sus amigos incondicionales o de sus enemigos irreconciliables. Tal vez la pasión que no traduce en sus versos sea la cualidad más destacada de su temperamento, y de ella derive la dualidad de su arte y de su biografía: juventud alegre y vividora, y madurez amarga y desilusionada, ilusión por la corte y menosprecio por la vida burguesa, prosperidad y decadencia, creaciones de un lirismo extraordinario junto a otras absolutamente chabacanas. En definitiva, puede decirse que la evolución de Góngora va pareja a la realidad española de la época, que se inaugura con el optimismo renacentista hasta desembocar en la curva peligrosa de la miseria y la decadencia general. Perteneciente a la misma generación que Lope y Cervantes, la llamada generación de la Invencible, como ello recibe una formación renacentista y, aunque espectador del momento de cambio entre Renacimiento y Barroco, reacciona en su obra como hombre plenamente barroco, y todos los temas, símbolos y motivos que representan la inestabilidad, la desilusión y el pesimismo están presentes en su obra, lo mismo que el afán vitalista y el orgullo propio de la educación humanista que recibió. Su temprana inclinación hacia lo sabroso de la erudición y el título de poeta erudito, que acuñó antes de los 20 años, ha de entenderse desde nuestros días en su auténtico significado, que procede de la perspectiva renacentista, que interpretaba el valor del individuo en función de su preparación, arte y conocimiento.